Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo nuestro Señor Jesús cuando caminaba en esta tierra. Y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Entonces, si en este día estamos escuchando y hemos escuchado que por palabra de Dios, nuestro Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida, el único medio por el cual nosotros podemos llegar al Padre y recibir de Él la salvación que nos ofrece por medio de nuestro Señor Jesús. Es necesario conocer ese camino, o sea, conocer a nuestro Señor Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y el único que puede guiarnos hasta nuestro Padre Celestial. Y en este día, yo los invito a que juntos podamos empezar y luego continuar estudiando este camino, que es la vida de nuestro Señor Jesús, vivida en esta tierra. Y empezamos con el nacimiento de nuestro Señor Jesús, que será el estudio de este día. Mateo 1, en el versículo 18 al 19 dice: Y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando esposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces dice que el nacimiento de nuestro Señor Jesús fue de esta manera. Había una mujer llamada María, o sea, una joven llamada María, y estaba comprometida a casarse con un hombre llamado José. Pero aún antes de que ellos se casaran, aún antes de que se unieran carnalmente, sucedió que María estaba embarazada. María sí lo sabía, pero José no. Que su embarazo era obra del Espíritu Santo, o sea, obra de Dios. Entonces José, por no entender esto, y como era un hombre justo, y no deseaba el mal de ninguno, sabiendo que si él divulgaba la noticia de que María estaba embarazada, y no era de él, y ni siquiera se habían casado, la paga de este pecado sería condenar a esta mujer a muerte a pedradas. O sea, lo apedrearían hasta que se muera, porque eso era lo que decía la ley de Moisés. Entonces, José, siendo un hombre justo, aunque no podía entender que el hijo que llevaba María en su vientre no era hijo de fornicación, sino que era hijo del Padre, Jehová Dios el Todopoderoso. Nos lo aclara un poco más en Lucas 1, 26 al 27. Dice: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces, aquí en el libro de Lucas, nos dice que en el sexto mes, nos dice en el sexto mes porque también antes de anunciar el nacimiento de nuestro Señor Jesús, ya se había visitado a un sacerdote llamado Zacarías, que tenía a su esposa que también había concebido ya para este tiempo. Su esposa era estéril y no podían tener hijos, pero eran personas justas y piadosas. Vivían en los caminos del Señor sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Ya eran ancianos ya o avanzados de edad y no tenían hijos, y oraban bastante al Señor para que les concediera
la oportunidad de ser padres. Y así el ángel Gabriel visitó a este sacerdote llamado Zacarías mientras ministraba en el santuario del Señor, y le dio la noticia, y así el Señor lo cumplió. Entonces, en el 7º mes del embarazo de la esposa de este sacerdote llamado Zacarías, quien se llamaba Isabel, en el 7º mes del embarazo de esta mujer, el ángel Gabriel le apareció a María y le dio la noticia de que ella concebirá, porque el Espíritu de Dios la cubrirá, y así ella concebirá un hijo, y será el Hijo del Todopoderoso. Lucas 1 del 31 al 33 dice: y ahora concebirás, y en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, primero el ángel Gabriel visita a esta mujer, o sea, a esta joven llamada María, que estaba comprometida a casarse con este hombre llamado José, y le anuncia que el Señor la ha elegido a ella para que conciba por obra del Espíritu Santo y dé a luz un hijo. Y luego le dice que ese hijo llevará por nombre Jesús, y será quien se sentará en el trono de David su padre, o sea, como descendiente del linaje de David, se sentará en ese trono de Jerusalén en donde se sentó David. Y éste reinará para siempre sobre la casa de Jacob. Entonces, el niño que concibió María no era cualquier niño, sino que era nuestro Señor Jesús, quien fue concebido por obra del Espíritu Santo, por voluntad de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso. Lucas 1, del 34 al 35 dice: entonces María dijo al ángel: ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel. El ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí nos explica un poco más lo que sucedió. Dice que después que el ángel le anunció las noticias de que ella será madre de Jesús, del Mesías, del ungido, del que dará libertad al pueblo de Dios, le explica que el nacimiento de este santo Hijo de Dios, o sea, nuestro Señor Jesús, será de esta manera: que el Señor, Jehová el Todopoderoso, cubrirá a esta joven con la sombra de su Santo Espíritu, y así concebirá, y ese niño santo que nacerá de ella será llamado el Hijo del Santísimo, el Hijo de Jehová, el Todopoderoso. Luego nos dice en Lucas 2, 1 al 7: aconteció en aquellos días que se promulgó un decreto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces dice que en el tiempo del reinado de Augusto César se pronunció un censo, y para ser tomado ese censo, cada persona tenía que irse a su lugar de nacimiento. Y este hombre llamado José, quien ya había entendido que
esta joven llamada María, que era su prometida y se iban a casar, había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces se casaron para que no hubiera ningún problema y ningún conflicto por la situación en la que se encontraban. Entonces, ya habiéndose casado estos dos y habiéndose hecho responsable José del hijo que llevaba María en su vientre, que era el hijo de Jehová el Todopoderoso, o sea, nuestro Señor Jesús, en el tiempo que fue ordenado este censo, José, como era del linaje de David, se fue a un lugar llamado Belén, y ahí estuvieron para que se hiciera este censo. Dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces cada uno tenía que estar en su ciudad para ahí ser contado o censado. Luego dice, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Entonces, este hombre llamado José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Entonces, como hemos dicho, este hombre llamado José era un descendiente del linaje de David. Entonces tuvo que viajar a Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces vemos que después de tantos conflictos, después de tanta confusión, y después que todo fue aclarado, de perdido para José, porque María ya entendía todo lo que sucedía. El único que no entendía era José. Ya después de haber entendido todo, y ya después de recibir mensaje del Señor, ya después de haber tomado a María, su prometida, por esposa, y cuidar del niño Jesús, que era no solo nuestro Salvador, sino de él también, incluso de María, su madre. Entonces, después de haber entendido todo, y después de haber llegado a ese lugar llamado Belén, estando María embarazada, llegó el día que tenía que dar a luz. Y ahí, en ese lugar llamado Belén, dio a luz al niño Jesús. Y desde su nacimiento empezó a vivir en la humildad, pues no se halló lugar en el mesón, según la palabra de Dios. No, como era un tiempo en que todos estaban volviendo a su lugar natal, las casas estaban llenas y nadie quiso hacer espacio para esta mujer embarazada llamada María. Y el único lugar que hallaron fue un establo. Y estando ahí en ese lugar, dice que esta mujer o esta joven llamada María dio a luz y colocó a su hijo, al Hijo de nuestro Padre Dios el Todopoderoso, a nuestro Salvador Jesús, en un pesebre. Y así fue el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Desde el día en que fue concebido, no dejaron de haber conflictos en su vida. Entonces, en este día de hoy, hemos visto cómo nació nuestro Salvador en este mundo. Hubieron muchos conflictos, pero por el poder
y la voluntad de nuestro Padre Dios el Todopoderoso, y por su amor a toda esta humanidad, así nació nuestro Señor Jesús. Y así iniciamos nuestro estudio del camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesús. Hoy hemos estudiado el nacimiento de nuestro Señor Jesús y así continuaremos. Y me pueden acompañar todos los que así lo deseen. Espero en Dios que en este día hayamos aprendido cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesús y su humildad desde el día en que nació, siendo colocado no en una cama de reyes ni en una cuna de príncipes, sino en un pesebre. Así es que desde el principio nos enseña humildad. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me escucha en este día, de parte de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.